Qué lindo. Me acaba de llegar un mensaje de mi amiga K que dice 3:33. Es así, estoy empezando a grabar a las 3:33. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Wow, o sea, han pasado tantas cosas en mi vida que tengo miedo de hacia dónde va a ir esto, no mentira. Ay, Dios, siempre me pongo el café allá al otro lado y creo que me queda mejor aquí. Así que aquí va. Espero que estén muy bien. Quiero agradecerles. Esto ustedes lo ven, obvio, un montón después de que yo grabo. Pero, eh, gracias por el apoyo en mi canal de YouTube de una vez. Hasta hoy grabo, o sea, y sé que esto lo van a ver meses, tal vez después, de mi vlog del podcast que hice. Y me encantó como Instagram me dijo que nadie lo iba a ver porque el video dura como casi 5 minutos. Y pues sí, o sea, se engancharon. Tal vez no es el video más viral que tengo, pero sé que les gustó mucho ver cómo produzco el podcast, cómo monto todo el set, ¿verdad? Como ser parte de todo ese proceso. Así que les agradezco porque sé que muchos se han ido al canal de YouTube a apoyarme. Y vean, o sea, de verdad, si ustedes quieren apoyar esta producción, para mí es una super ayuda que se suscriban a mi canal de YouTube porque se vale soñar y tal vez algún día este canal crezca y me permita monetizar los contenidos sin tener que poner publicidad en el podcast o sin tener que involucrar una marca en el podcast, que mucha gente me dice, ay, pero en el futuro, yo no, es que ya yo me estoy alejando de eso, más bien, ¿verdad? O sea, el hecho de trabajar con marcas, ustedes saben que más bien es algo que lo hago ahorita con muy pocas, solo un par, ¿verdad? O no sé, o sea, muy pocas. Entonces, no es algo que yo esté buscando, yo no estoy buscando patrocinadores para mi podcast. Yo me lo puedo patrocinar, así como ustedes vieron que lo hago, que mi inversión es tiempo, conocimiento, ¿verdad? Dedicación al podcast, lo hago yo todo y para mí eso está bien, yo no ando buscando patrocinadores, pero si ustedes comparten, si el podcast se mueve, si el mensaje le llega a más personas, si con solo que se suscriban, ¿verdad? Y mi canal crezca, pues tal vez algún día monetizamos, tal vez algún día con esto logremos monetizar. Pero bueno, tampoco es como el fin del podcast para nada. Entonces, sé que esto va a pasar muchos meses después de que vieron ese vlog. Y si no lo han visto, en mi Instagram, healthyhappiness.cr, pueden ir a buscarlo y ver un poco como este detrás de cámaras de un día de producción de podcast, si no lo han visto. Se agradece también que vayan a ver esas cositas. La verdad estoy muy motivada con compartir como más vlogs, como que esto de grabar ese día me trajo la sensación como de querer seguir grabando vlogs que yo grababa antes hace 1000 años, pero como que después de pasar un montón de etapas, ¿verdad? En las que ya no quería hacer nada, en las que ya no quería ni siquiera compartir nada de mi vida, ahorita estoy en una en la que tengo las puertas abiertas y tal vez no, ¿verdad? Uno no es como que comparte toda su vida. De hecho, yo he aprendido a disfrutar muchísimas partes de mi vida que son privadas y no tengo la necesidad de compartirlas, pero también estoy ahorita muy abierta a compartir mucho, a hablar, a enseñar como cosas del día a día. Y se me hace una buena idea también hacer vlogs y tengo algunas otras ideas, que no sé si de aquí a que ustedes vean este episodio ya empezaron esas ideas, tal vez no, porque creo que cuando termine la temporada del podcast voy a retomar algunas cositas que han quedado allá en el pasado o incluso ideas que tuve en algún momento y que ahora son súper posibles. Entonces ahí yo les cuento. Estén pendientes siempre en Instagram donde es donde les comparto más las noticias de todo. Pero bueno, ahora sí, llegamos a este episodio. De hecho, ustedes vieron que en un solo día yo grabo 2 episodios y en la mañana grabé el que van a ver después de este, creo, me parece. No se los puedo jurar. Pero siempre es en las tardes que yo grabo el mío. Bueno, no siempre, si el invitado solo puede en la tarde, yo grabo en la mañana, pero bueno. Este es un día en el que ya grabé y, o sea, ese episodio, wow, yo creo que va a ser un antes y un después. Los temas que se tocan en ese episodio me trae mucho a pensar.
en lo importante que es hablar con naturalidad de los temas que nos apasionan, ¿verdad? Que para mí había sido todo un tema, que ya no lo es. Atreverme a hablar de ciertas cosas que yo las veía antes como muy tabú y que la invitada que vino hoy me demostró lo bien que se siente hablar con naturalidad de cosas que la gente tal vez no muy fácilmente o no todo el mundo va a aceptar. Perdón por la pausa, pero siento como que mi micrófono se está cayendo. Esa invitada, ¿verdad? Tocó temas que todavía no lo van a haber visto ustedes ese episodio, pero lo verán. Tocó temas que tal vez antes me hubiera dado muchísimo miedo y que incluso en mi realidad de hoy en día yo pensé que eran temas que iba a tocar hasta la otra temporada. Así que así se los digo. Yo siempre digo y repito estas palabras, que es el que tiene oídos que escuche, ¿verdad? Porque hay que soltar muchísimo como esa idea de que todo el mundo va a resonar con lo que vos vas a decir. Eso no es cierto. Y yo la repito y lo repito porque obviamente tuve que trabajarlo en mí primero, ¿verdad? O sea, poder abrirme hoy a hablar de cosas que hace un año me daba pánico hablar y hoy sentirme en esta comodidad es también abrazar que hay gente que va a decir, esa vieja se volvió loca. Eso es lo que yo le decía a Errol. Yo, después de estos episodios en los que hemos hablado cosas que tal vez no todo el mundo habla, hay gente que definitivamente va a decir, esa mae se le soltaron los tornillos y ya, la perdió y se van a ir. Y esas son las personas que no van a continuar caminando en mi camino. Mientras que otras van a decir, wow, resonamos y van a seguir aquí. Y lo digo también como de lo importante que es de abrirse a hablar estas cosas porque ustedes no saben las clientas nuevas que he recibido en transpersonal porque conectaron con algo, con un episodio, con algo que tal vez antes me daba miedo compartir y ahora termino acompañándolas en su camino. O sea, para mí eso es como todas las confirmaciones de que la congruencia, de que la autenticidad, de que abrirse, aunque dé miedo, solo trae cosas buenas. Es que hasta las cosas que podríamos ver como negativas son buenas, porque, no sé, por ejemplo, yo podría decir, oh, sí, es que se va a ir un montón de gente que ya va a decir que estoy loca, ¿verdad? Es que eso es bueno. Es como que es un reacomodo como de frecuencia desde un lugar auténtico. Entonces yo al venir aquí a abrirme y a contar cosas que me gustan, temas que me gustan, que antes ustedes no tenían ni idea, me conecta con personas que también están ahorita en ese momento. Y es una cuestión como de timing, ¿verdad? O sea, tal vez alguien que yo conocía hace años hablaba de esto y yo decía, no, chao. O sea, ni siquiera le puse atención y chao, porque no era mi momento. Además, también tengo amigos grandes ya que, grandes digo, o sea, mayores que yo, que vivieron una época muy restringida en cuanto a temas de espiritualidad y sentir que yo ahorita puedo como empoderarme y hablar y tener la libertad de expresarme, hay que sentir gratitud por eso, de que podemos respetar lo que hablen o crean o sigan los demás, ¿verdad? Y tener también esa libertad de expresarnos es importante. Yo en este momento, este 2025 ha sido muy inesperado en muchas cosas. Han habido tantos movimientos en mi vida. Es como que si cada vez más rápido, no sé si me van a entender esto, pero es como, no sé, antes las cosas para mí eran como más estables. No sé si la palabra es estable. Tal vez como mi falta de autoconocimiento me hacía creer que las cosas eran de cierta manera y entonces se alargaba más todo. Estoy hablando de relaciones, de situaciones, de escenarios en donde todo era como que duraba más. Siento que voy a un ritmo como acelerado, pero no del día a día, sino como voy en un ritmo en el que las cosas cambian más rápido. No sé, lo que creía hace 4 meses ya no es lo que creo hoy. ¿Me explico? Como que cada vez, tal vez, no sé si más fácil, porque igual es doloroso,
he pasado situaciones dolorosas en los últimos días, que yo sé que esto también lo van a ver después, pero muchos cambios que tal vez antes no se daban tan frecuentemente y ahora en este momento de mi vida como que se dan con más frecuencia. Si yo quiero verlo como algo positivo, es que cada vez estoy más abierta a ese cambio y tal vez antes no tanto, ¿verdad? Que en episodios de cambio yo les he hablado mucho como de que antes yo creía que amaba el cambio y tal vez no tanto. Y ahorita tal vez sí, tal vez es igual, pero más profundo. Y entonces han habido tantos cambios, o sea, cosas en serio que yo el año pasado, no sé, a ojos cerrados, ponía las manos en el fuego por alguien, hoy les puedo decir como, ya no. ¿Me explico? Como ese tipo de cambios. Ya no pongo las manos en fuego por nadie. Lo que pasa es que tengo esta personalidad en la que siempre como que me gusta apoyar muchísimo a quienes me rodean. Entonces como que me pasa. Y entonces, no sé, todo esto me lleva como a pensar que en estos días he entendido que hay amistades, que hay relaciones que no necesariamente me veían como yo los veía. Y que ya yo lo sabía en cierto nivel, pero me duele. Me duele saber que el respeto, la apertura y el cariño que yo le tenía a algunas personas no era correspondido y era un poco falso. Como que estos días se me han caído un montón de velos, muchísimos velos en los que veo las cosas como con más claridad. Creo que también le he agregado como esta claridad también ve mucho la sombra, ¿verdad? Que ya les hablé de la sombra y como que a veces tal vez mi perspectiva, no sé, a veces me gusta concentrarme en la luz y creo que a muchos nos puede pasar eso. Entonces cuando veo la sombra, idealizo primero y cuando ya se me cae eso es como que veo también toda esta oscuridad que tenemos todos. Entonces, o veo las cosas también como son, ¿verdad? Tal vez por mucho tiempo veo las cosas como yo creo que son y llega un momento donde pasa algo que hace un clic y uno nada más dice como, siempre ha sido así. ¿Les ha pasado? Como una amistad, digamos, como que hay una situación que llega para demostrarnos algo, ¿verdad? Como llega para mostrarnos algo y entonces la vemos y si nos vamos para atrás a ver esa relación o esa situación con alguien, podemos darnos cuenta que en el pasado también sucedía. O sea, como que siempre ha sido así, pero nosotros no nos dábamos cuenta. Pues eso me ha estado pasando muchísimo. Entonces, me pasa como que desde el año pasado yo sentía como que lo escribí todo en un journal y lo vi un día de estos. Como que muchos de los grupos que yo frecuentaba se estaban desmoronando y ya eso yo lo veo natural ya. Ya yo lo había aceptado porque yo lo escribí hace tiempo. Pero cuando pasa esto, esos choques de realidad en donde ya, o sea, ya yo aquí me gusta pensar como no es que es malo, ¿verdad? Como no es que la otra persona es mala, como que me doy cuenta que es mala. Pero sí como que me doy cuenta que los caminos que caminamos son tan distintos que ni siquiera pueden ser compatibles. O sea, como cuando ya sobrepasan los límites como del respeto que yo tengo, o sea, como hasta a mí misma, ya yo ahí digo, no, o sea, hasta aquí llegamos. Pero eso no quiere decir que a mí no me duela. Y entonces más bien hay una parte de mí que se ve tan dolida cuando pasan estas cosas y la paso un tiempito mal. No mucho, ya no mucho. Pero me duele. Porque a veces me siento que yo soy un libro abierto y ustedes más que nada, y si son mis espectadores del podcast, saben que soy muy libro abierto. Pero yo soy así siempre. Yo soy así con la gente. Entonces es como que siento que hay una inocencia en mí que quiere que todo el mundo sea un libro abierto. Pero esa no es la realidad. Entonces, cuando yo soy ese libro abierto y la verdad yo, en cualquier escalón de conciencia en el que me encuentre, en cualquier nivel de conciencia de mi vida en el que me he encontrado, siempre he sido muy auténtica, hasta donde yo me conocía, ¿verdad? Entonces, pero siempre he sido muy auténtica. Entonces, cuando a mí se me cae todo,
en una relación o un grupo de gente que frecuente o así, eso me duele tanto porque me siento, hay una parte de mí que se siente como tonta, como que dice, no, es que caíste otra vez, ¿verdad? Y yo sé que tiene que ver con mis heridas y con todo, ¿verdad? Es como, otra vez, te vieron la cara. Hay una voz mía que dice eso. Y entonces hay otra voz, o esa misma tal vez, que llega y me dice como, ya no vas a volver a ser así con nadie. Y esa es mi ira, ¿verdad? Es como mi cólera de sentir que yo puse mi corazón en algo y ni siquiera la otra persona me veía a mí así. Ni siquiera estaba siendo honesta conmigo. Y eso me duele, pero vea, se me ponen los ojos llorosos porque eso me duele a mí muchísimo. Porque es como una paradoja, es como yo soy así. Yo soy ese libro abierto. Yo estoy dispuesta a apoyar, a ayudar, a escuchar, a abrir mi corazón con la gente que me rodea. Y cuando me doy cuenta que tal vez no era tan honesto lo que había pasado antes en la relación, me siento tan triste de ser así, pero al mismo tiempo digo, no, es que esa es mi esencia, yo soy así. Yo soy así de abierta, ¿por qué yo voy a cambiar? Porque hay un montón de gente que no se abre y que le tiene miedo a la vulnerabilidad y que les importa demasiado su imagen ante todo el mundo, entonces son el amigo de todos, pero son el amigo de nadie, ¿verdad? Yo no quiero ser así. Y entiendo que mucha gente le da miedo abrirse, no confía o que pasan muchas cosas, pero entonces yo no quiero que esas situaciones en donde se caen los velos de las cosas y uno ve la realidad, me lleven a cambiar, porque no es justo, yo no quiero cambiar. En ese sentido, obviamente que sí quiero cambiar, pero no quiero dejar de ser yo. Por eso no quiero escuchar esa voz que dice, usted no va a volver a ser así, no se va a volver a dejar engañar. El problema es estar en mi actitud de víctima, de creer que fui engañada. Cuando al final uno no fue engañado. En el fondo uno sabía, pero a veces a uno le gusta escuchar esa voz de la idealización. A mí tal vez lo que me duele es como ver la falsedad que hay en muchas personas que yo tal vez desde mi propia inocencia no la logro ver al principio. Hasta que me doy cuenta. Pero yo creo que todo es perfecto como es. Todo es perfecto como es. Lo que digo es como, no piensen que las cosas siempre van a ser como son en este momento, ya sea que están muy bien o que están muy mal. O sea, todo siempre va a cambiar. Y no piensen que la gente va a estar ahí para siempre, porque no es cierto. Y en mi vida lo veo cada vez como cambia más rápido. Y yo siento que desapegarme de eso me hace libre. De no creer que tengo que estar siempre en el mismo círculo o que la gente siempre tiene que estar ahí y que esto tiene que durar para siempre, porque no es cierto tampoco. Eso me limita. Si ya yo no resueno con un grupo de personas, tengo el derecho de irme. Y ellos también. Entonces, como que sí he tenido muchas situaciones como de terminar. Cosas que tal vez hasta yo estaba alargando. Por ejemplo, estaba frecuentando un lugar en el que tenía muchas dudas de si quería seguir frecuentando. Porque ya me habían pasado muchas situaciones. Y desde hace rato como que ya sabía que era el momento de irme. Pero bueno, a veces uno como que espera y espera y espera hasta que tiene que pasar algo todavía un poquito más doloroso para tomar acción. Ustedes saben que el tema de las amistades es algo que estoy segura que vine a trabajar, que es como uno de los temas que vine a trabajar. Yo sé que todas las relaciones es como mucho de lo que vinimos a trabajar todos, porque nos muestran muchísimo sobre nosotros. Pero es loco, pero yo siempre he tenido esa sensación de querer como encontrar mi tribu, porque siempre me he sentido muy diferente a mi entorno. Y de hecho, en una sesión reciente que tuve con Nela, que ya estuvo aquí en el podcast, mis guías me recordaron eso, que a lo largo de mi vida se me ha recalcado mucho que soy diferente. Entonces no es solo algo que además ya yo traigo, porque es algo que ya traigo,
este asunto de ser diferente, sino que en esta vida se me ha recordado mucho lo diferente que soy. Por ejemplo, la gente siempre me habla de mi tamaño, que yo soy muy alta. Entonces, siempre la gente me está recordando que qué alta que soy. Y muchas veces es como un cumplido, ¿verdad? Supuestamente. Pero la mayoría de veces cuando alguien me ve por primera vez es como, qué alta, qué grande. Ni siquiera por primera vez. A veces gente normalmente que veo es como, ese día se acordaron que yo era grande. Y también por la religión de mi familia, entonces como, como usted no celebra eso, su familia no celebra la Navidad, ¿verdad? En la escuela, ¿por qué no canta el himno? Y yo no podía cantar el himno porque me lo prohibían, hasta que fui rebelde y lo canté. Pero, por ejemplo, en el kinder y así al principio de la escuela, yo no cantaba el himno nacional, porque no me dejaban, los testigos no cantan el himno. Y entonces constantemente a lo largo de mi vida es como, ay, qué diferente, qué diferente, qué diferente. Entonces para mí eso era un dolor, ser diferente. Ser diferente era un dolor en mi vida. Siempre tuve muchos amigos en el colegio, le caía bien a los populares, a los no populares, a la mayoría de gente le caía bien. No es como que yo diga, es que no tenía amigos. No, sí tenía, pero siempre me sentía muy diferente a todos. Por ejemplo, en el colegio todos estudiaron farmacia y medicina y yo estudié diseño publicitario. O digamos, cuando estábamos en el cole, a mí me iba demasiado bien en artes plásticas, por supuesto, y en música, que bueno, supuestamente nadie se acuerda de cómo se toca la flauta. Yo sí, yo me sé las canciones todavía. Me iba bien en esas materias como más creativas y a todo mundo le iba mal, entonces me bulleaban, ahí sí me bulleaban porque me iba bien en eso, entonces inventaban que el profesor me prefería a mí, estupideces, pero entonces siempre diferente, diferente, diferente. Entonces como que yo siempre he sido muy líder en el cole, hacía grupos como de porrismo, yo me inventé un grupo de porrismo, que no sé ni de dónde lo saqué, pero me acuerdo que mandamos a hacer camisetas y hacíamos así como coreografías y cosas. Y también como, no sé, hacía centros, enseñaba a hacer collares, a hacer pulseras, o sea, como que siempre fue muy líder, pero siento que era porque yo quería crear mi tribu, como que era algo que yo quería hacer. Y siento que hasta la fecha es ese sentimiento, ¿verdad? Incluso hacer Healthy Happiness, ahora el podcast, que yo sé que no es para todo el mundo, pero es como un llamado a la tribu. Entonces yo siento que eso es algo que vengo trabajando. Incluso, no es que siento, también en algunas experiencias que he tenido a regresiones de vidas pasadas, he visto cómo también yo era diferente. Entonces es un temita que por mucho tiempo ha sido un dolor en mi vida. Pero si yo me pregunto, ¿yo quiero ser igual a los demás? La respuesta es no. Yo no quiero ser igual a todos los demás, jamás. ¿Quién querría ser igual a todos los demás si se lo cuestiona? Diría yo. Entonces es una paradoja, ¿verdad? Es como por donde lo veo. El hecho de sentirme diferente me hace sentir separada y eso es una ilusión, eso no es cierto. Yo no estoy separada del todo. Más bien, soy una con el todo. Pero también como que ese sentimiento sí crea la ilusión de la separación. La tribu. Tal vez tengo ideas de que tener una tribu es algo permanente. Y tal vez parte de mi propósito, y esto me está llegando aquí en este momento, puede ser crear tribus temporales en donde nos acompañamos. Y creo que no es mi propósito, sino que debe ser algo que nos pasa a todos en general. Y es como ir creando tribus para los momentos que necesitamos, el tiempo que sea necesario, hasta donde llegue. Tal vez esa tribu sea para toda la vida, tal vez no. Pero siempre he tenido mucho esa necesidad. Tal vez mi creencia oculta de que las tribus son como para toda la vida es la que me hace sufrir cuando cada vez que hay una tribu ya armada se cae. Y por algo se caerá, ¿no? ¿Verdad? Es como, ok, ¿cómo muevo esta perspectiva desde ese dolor de sentir que no encuentro mi tribu, que soy diferente a los demás y no encuentro mi tribu? ¿Cómo lo puedo ver distinto? ¿Cómo puedo entender que nada es permanente? ¿Cómo puedo ver que cuando algo se acaba es porque viene algo nuevo? Porque
si el cambio está sucediendo de una forma más recurrente, se están acomodando cosas. Y tal vez antes el cambio no sucedía tanto porque estábamos en nuestra zona de confort y nada se estaba reacomodando, sino que más bien nos aferrábamos a que todo siempre estuviera igual. Cuando vivimos en la superficie, cuando hablaba como de estas personas que lo que más les preocupa es su imagen y caerle bien a todo el mundo para sus propios negocios, para sus propios propósitos, caemos en esta superficialidad en la que queremos tener el control de todo por miedo, porque además tal vez ni nos conocemos a nosotros mismos y entonces este miedo a ser rechazado hace que ni siquiera seamos nosotros mismos, ¿verdad? Sino que hacemos todo para complacer a los demás y para, no sé, tener una sensación de control sobre lo que pasa. Y yo creo que eso es lo que empecé a ver en algunas personas que me rodeaban. Me di cuenta que no estaban siendo ellos, que tenían tanto miedo a abrirse y tanto temor a lo que digan de ellos, que son completamente falsos. Y yo ahorita ya lo puedo ver. Y no digo que el tiempo que compartí con esas personas no fuera valioso, porque yo digo, partimos desde que yo todo lo hice con amor. Yo no me arrepiento de nada. No quiere decir que no duela, pero yo no me arrepiento de nada. Yo lo hice todo con amor y conectar con mi autenticidad y conectar con esta congruencia de lo que, de vivir así, me hace darme cuenta. Y creo que más bien cuando uno se da cuenta, en vez de juzgar al otro, es como, ok, logré entrar en congruencia y lo pude ver. Tal vez yo no lo veía porque yo también estaba actuando de cierta forma que no me permitía ver esa realidad. Entonces siempre la mirada vuelve hacia uno, vuelve hacia quiero estar en este lugar, quiero seguir aquí. ¿Se siente esto bien? Esto va alineado a mis principios, ¿verdad? Si hay algo que me he dado cuenta en los últimos años es que cada vez que tomo decisiones en situaciones que creo que son difíciles, o sea, como más serias o tal vez como de tanto movimiento, es que todas las veces que he tomado las decisiones se siente bien. Se siente bien. O sea, en los últimos años, de verdad, todas las decisiones que he tomado se sienten bien. Y eso para mí es una señal de congruencia, es una señal de que me estoy escuchando. Es una señal de que tal vez a los ojos de los demás hay decisiones incomprensibles como cortar el contacto con alguien, que yo eso lo hago. Yo lo comunico además. O sea, si alguno de ustedes es mi amigo y yo siento que ya yo no puedo como seguir esta relación por alguna incongruencia, alguna sensación que tengo, sentimiento o lo que sea, conflicto, yo se los voy a comunicar. Yo se los voy a hacer saber. Yo soy ese tipo de persona y yo creo que sería importante que todos comunicáramos por qué nos vamos a desaparecer, por ejemplo. Creo que esto tiene un nombre y es como responsabilidad afectiva o algo así. La verdad no es mi tema, pero yo siempre soy así. O por lo menos desde hace un tiempo para acá. Desde que me dejó de dar miedo tener conversaciones incómodas, lo que la gente llama conversaciones incómodas, porque para mí la verdad es claridad. Yo me despido. Claro, si hay como reciprocidad y posibilidad de hacerlo. Si alguien tomó una acción que a mí me parece irrespetuosa y ni siquiera se toma el tiempo para hablar con uno, preguntar o no sé, como reach out, yo también pienso que ahí ya está más que hablado eso. Pero en muchos casos en donde yo tomo una decisión como de contacto cero con alguien, porque yo tomo esas decisiones y me parecen sanas, a mí me parecen sanas, yo lo informo. Y yo creo que eso cambiaría muchas historias, ¿verdad? Muchas veces tenemos personas que desaparecieron, se enojaron, no nos volvieron a hablar y no sabemos por qué.
porque no existe esa cultura de comunicación. No existe. Por ejemplo, cuando yo me alejé de mi grupo de amigas, que post pandemia, digamos, yo sí ahí desaparecí porque estaba viviendo momentos muy, muy, muy dolorosos, que es todo lo que les he hablado en este podcast. Ahí no hubo, pero ni un mensaje. O sea, yo desaparecí y a mí nadie siquiera me preguntó que dónde estaba yo y que qué pasó. Y también ahí uno entiende, uno dice, no les importaba. Realmente no les importaba o prefieren sacar sus propias conclusiones, pero en el fondo, o sea, si un amigo desaparece de la nada, pregúntenle dónde está. O sea, a mí eso me parece como básico. Pero para mí hay situaciones en las que es muy importante dejar claro por qué te vas a desaparecer o por qué te vas a alejar. Tal vez no son todas, pero la comunicación es tan importante siempre porque nos puede aliviar a nosotros y puede también como darle una respuesta a alguien que tal vez se va a quedar pensando qué hice mal, ¿verdad? Desde sus propias heridas. Entonces, considérenlo cuando. Por ejemplo, para mí la vez que yo me desaparecí por mi dolor, pues la estaba pasando tan mal que ni siquiera quise dar explicaciones y uno también tiene el derecho de hacer eso. Pero sí es posible comunicar. Tal vez hasta eso puede solucionar, una conversación puede solucionar una situación, ¿verdad? O sea, muchas veces estamos viendo la vida desde nuestra perspectiva y los otros desde la otra y entonces nunca se van a entender, ¿verdad? Y hay veces en que tenemos conversaciones, me pasó el año pasado, en donde las personas hablamos idiomas distintos, digamos, la otra persona hablaba un idioma que yo no hablo y ya yo se lo tenía claro y lo podía aceptar, pero llega a puntos repetitivos en los que uno dice, aquí mejor ya no sigo hablando porque no nos entendemos. Y también hay que aceptar esas situaciones. Se intentó, pero no podemos controlar qué termina pensando el otro de nosotros, ¿verdad? Es muy subjetivo. Y después de todo este mar de noticias, emociones, de velos caídos, de ver con un poco más de claridad en este momento, tal vez todo esto que yo estoy viendo ahorita sea muy distinto en unos años o en unos meses, porque el cambio va tan rápido. Pero todo el punto de esto es como vivir con ese desapego de que las cosas cambian, con ese desapego del que yo siempre hablo de que nada es para siempre, de que podemos cambiar de opinión, ¿verdad? O sea, cuando tenemos esas cosas claras es más fácil. Y se agradece la compañía, el tiempo que se tuvo en el camino y se suelta con amor. Y pues si ya no resonamos, ya no resonamos. Para mí recordar esa paz que está dentro de nosotros es como lo primordial, sea lo que sea que eso signifique. No tiene la gente que entender necesariamente nuestras decisiones. La gente se mueve por el mundo en formas distintas y a mí eso es lo que se me olvida constantemente cuando espero que los demás sean como soy yo. Eso no es, o sea, es que no es ni lógico, nadie va a ser como soy yo. Y entonces volvemos a la paradoja, ¿verdad? Todos somos diferentes. Solo que pocos se atreven a ser auténticos y mostrar esas diferencias. Muy pocos. Así que, queridos amigos, el camino de la autenticidad es un camino de personas valientes, que están alineadas, que ya soltaron todo aquello que tiene que ver con la percepción del otro hacia uno, que ya les vale. Y yo sé que esto va en distintas profundidades. O sea, puede que yo en un año sea todavía más auténtica y más, o sea, que me preocupe menos lo que piensan los demás, que en este momento siento que me vale. Pero tal vez en un año yo diga, ay, mira, todavía aquello me importaba, todavía me daba cosilla hablar de tal cosa, mira qué risa, yo hace un año tal vez no me atrevía a tal cosa y ahora sí, eso va a cambiar. Pero ahorita en el presente, yo siento que estoy en un momento en el que me vale y yo creo que eso lo conecta a uno más a su propósito, porque uno ya deja de pensar en qué va a pensar el otro y me vale. Cuando uno comparte desde ahí, todo es muy distinto. Ya soltamos y creo que eso también lo trae un poco la edad, o sea, tal vez no necesariamente la edad, pero sí como una madurez emocional para poder decir, eso pensando en mí, y seguirlo pensando, o sea, no me importa. Y así me siento yo ahorita.
Esas situaciones también a mí me recuerdan un poco lo que hablaba la vez pasada de la humanidad de cada uno, ¿verdad? O sea, es como todos somos humanos y, y todos tenemos cositas, todos seguimos patrones que vienen de nuestras heridas y a veces solo decidimos ver una parte, pero esto también nos recuerda que todos tenemos esa sombra ahí y que no todos están dispuestos a verla, a sacarla a la luz. Pues sí, estos días me han recordado que el ser humano duele, que sentir y ser vulnerable también duele en muchas ocasiones, pero para mí vale toda la pena, porque me acerca cada vez más a quién soy realmente. Y sentir que a veces siento como que tener amigos es difícil. A veces me siento sola. Y a veces por mi historia también siento que siempre estoy buscando como una familia. Como una familia que me acepte. Y tal vez la que me tengo que aceptar soy yo. Y ya me estoy poniendo más emocional y todo, pero creo que de ahí viene también como esa sensación que en esta vida, por lo menos, de ahí viene esa sensación de querer buscar tribu. Y no es que yo no tenga familia, pero siempre he sido tan distinta a mi familia, que es como esas ganas de encontrar a gente afín, ¿verdad? Lo que me hace a veces obviar o no ver partes de esas personas o comportamientos, porque tal vez como estas ganas de querer encontrar esto me nublan un poco a veces la visión y entonces paso momentos muy de soledad, o sea, yo me siento muy sola, muy seguidamente, no. O sea, sé que estoy acompañada, sé que tengo a mis reales, la que no. Bueno, o sea, por lo menos para mí tengo a Errol, tengo algunas amigas muy cercanas que quiero mucho y que están ahí conmigo. eh, pero me explico, como que la sensación de buscar tribu para mí viene como de esa familia que yo tuve, pero que es muy diferente a mí, o tengo pues, y tal vez como de esa herida de rechazo, ¿verdad? De ahí puede venir esas ganas de encontrar mi tribu. Y cuando, no digo que pierdo, porque yo creo que uno no puede perder nada que no es de uno, lo dice claramente la metafísica, eh, pero cuando se rompen lazos que yo creía más fuertes, ¿verdad? Recuerdo eso, como vuelvo a conectar con una soledad que tal vez viene desde ese lado un poco de dolor y también de la biología, ¿verdad? Porque sé que el ser humano necesita vincularse para crecer, necesita, o sea, biológicamente nosotros necesitamos vincularnos. Entonces, ¿verdad? Es como un revoltijo de todo, de la experiencia de vida y de la biología del ser humano, de la necesidad de conectar. Sí es importante. Yo seguiré liderando mis tribus o seré parte de otras también en donde sea llamada, pero yo creo que lo más importante es recordar que nada es permanente y que la gente se topa con nosotros por un tiempo, tal vez hay gente que, o sea, que es como por un ratito porque algo necesitan aprender de nosotros y nosotros de ellos, ¿verdad? Yo sí lo veo muy así. Y que esa soledad es una ilusión, nunca estamos solos. O sea, si nos ponemos a pensar hasta en lo que no se ve, nunca estamos solos. Y sin que suene creepy, pero es que nunca estamos solos. Siempre tenemos a nuestros guías, a los ángeles y arcángeles, si los llamamos, nuestro ángel de la guarda, ¿verdad? O sea, en lo que ustedes quieran creer, pero solos no estamos. Y en momentos así, como de tanto movimiento, de entrada y salida de personas de nuestras vidas, yo creo que es importante recordar que no estamos solos. Y tenemos ahí a nuestros guías apoyándonos y a veces nos concentramos tanto como en ese dolor o decepción, ¿verdad? Depende de la situación que haya pasado, que se nos olvida eso. Se nos olvida eso y se nos olvida también que
allá afuera hay un montón de gente que sí resuena con nosotros, pero que tenemos que atrevernos a ser auténticos. Atrevernos también a que nos duelan estas experiencias, y eso es también a lo que yo me refería con que hay una voz en mí que cuando pasan cosas así y se rompen como relaciones, yo quiero como cerrarme, yo quiero, o sea, al final no es que quiera realmente, pero mi tendencia por el dolor es que quiero cerrarme a ser como los demás, y eso no es cierto. Yo no quiero cerrarme. Yo quiero seguir abriendo mi corazón para seguir resonando con personas que tal vez en un principio yo no lo vea cuando no es ahí, pero en algún momento uno se da cuenta. Y si yo dejo de ser como yo soy, dejaría de conectar, incluso aquí en el podcast, o sea, dejaría de conectar con gente maravillosa que conozco gracias a este espacio. ¿Verdad? Entonces es como, ¿qué voy a decidir? O sea, si yo decido el miedo, es cerrarme como todos los demás, o no todos, ¿verdad? Pero como la mayoría de personas que les da pánico a la vulnerabilidad y verse y explorar cosas feas que están ahí adentro de nosotros porque existen. O escojo el amor, que es el camino en el que decido conectar con mi autenticidad y en donde sí va a haber rechazo, sí van a haber decepciones en el camino, pero cuando conecte con personas, con mi tribu, esa tribu va a ser auténtica, va a ser porque vamos a estar en la misma frecuencia, porque no van a existir todas esas máscaras que tiene muchísima gente para ser aceptados, que al final no tienen nada que ver con lo que son. Y lo que me trae también es a tener cuidado en todos los campos. En la espiritualidad pasa muchísimo, y es una de las decepciones que yo he tenido. Es como darme cuenta de cosas que no son ni siquiera congruentes con lo que una persona dice que es, sobre todo en un campo de espiritualidad, y que aprovechan la espiritualidad y la vulnerabilidad de otras personas para su propio beneficio. Eso pasa demasiado. Así que estar atentos, o sea, discernir. Sí, pues tal vez les pase las mías, que se van de jupa un tiempo, pero llega un momento en donde la verdad sale, y la verdad siempre sale. La luz siempre. La luz es información y la verdad siempre sale a la luz. Tarde o temprano. No importa si se fueron de jupa y pasan años y hasta que después se dan cuenta, se van a dar cuenta. Porque por más máscaras que alguien se ponga, su verdadero ser va a surgir en algún momento. Porque no podemos controlarlo todo así. Entonces, yo creo que confiar en que estamos acompañados, en que estamos siendo guiados, confiar en la impermanencia de la vida, no aferrarnos, y lo estoy haciendo el resumen de todo esto arroz con mango que he hecho hoy en este episodio, porque han sido tantos movimientos por todo lado. Yo no sé si todo lo que he dicho ha tenido sentido o no, nunca lo sé cuando grabo esto. Y todo el punto de este episodio para mí, después de tanto movimiento, es que, o sea, si yo les contara a ustedes todo lo que ha pasado, realmente, o sea, no sé, desde un punto de vista como positivo, ustedes dirían, y mae, esa mae, así le cambiaron el camino para otro lado, con la cantidad de cosas y personas que están sacando de su vida, porque es muy exagerado. Y lo que me gusta es que yo me puedo sentar aquí y no estoy hablando como desde la ira, ni desde ningún resentimiento, porque es que yo no me siento así, yo me siento como, de verdad, ahorita tengo la capacidad de sentirme agradecida por lo que llega a mi camino y por lo que se va. Y con amor lo puedo ver como tan claro, de ver que mi camino ya no era ahí, y que sí, uno se sorprende, porque dígame si no, ¿verdad? Cuando hay un cambio muy fuerte que hasta que o sea, antes yo sufría y hasta después podía ver como lo positivo que tenía eso o todo lo que traía después, ¿verdad? Pero ahora yo lo veo como en tiempo real. ¿Me explico? Como que ahora pasa todo esto y lo veo cada vez más normal, por eso les decía que ahora es como más acelerado. Y creo que tiene que ver con mi crecimiento y que va a seguir pasando, ¿verdad? Yo siempre les digo, en ningún momento yo siento como que ya yo entendí algo o ya yo llegué o yo conozco. Es más, uno de mis consejos más grandes que les puedo dar es como duden de la gente que les diga que solo las cosas se hacen como ellos lo dicen. Duden de eso. Eso no es cierto. Duden de alguien que desapruebe todo el tiempo lo que ustedes hagan. Eso
no puede ser verdad tampoco. Aléjense de ahí. Se los digo por experiencia propia. Y también un poco del shock cuando pasan estas cosas. Es como que uno tal vez estaba muy metido en algo, en un ride. Y cuando lo sacan a uno así de golpe es como, wow, o sea, no puedo creer que en tan corto tiempo todo haya dado un giro tan grande. Pero es bueno, eso es bueno. Confíen en esos cambios que aunque duelan, son para su bien mayor y también para el bien mayor de la persona posiblemente. Pero aquí concéntrense en ustedes y sepan que todos esos movimientos que se ven tan fuertes son para algo mejor. Viene algo mejor, algo se está acomodando, estamos cambiando de frecuencia. Y eso es lindísimo. Así que esto va dedicado como a personas que también como yo, muchas veces en el camino se sientan solas. Muchas veces se sientan muy diferentes a los demás. Muchas veces sientan que no terminan de encontrar su tribu. Les quiero decir que no están solos, nunca. Y que no son los únicos que se sienten así. Creo que aquí nos encontramos muchas personas que nos sentimos así, porque si no, no resonarían conmigo ni con lo que yo hablo. Yo siento que en muchas ocasiones, en diferentes niveles, yo los he invitado a seguir el camino contrario de lo que, y no por rebeldía, pero a seguir el camino contrario de donde va la masa, porque nunca va a ser ahí. Y si hablamos de redes, todo lo que digan las influencers, si todas tienen el mismo mensaje, ahí no es. Y eso me gusta como repetirlo porque a lo largo de mi carrera en redes sociales, si se puede llamar así, mi recorrido, muchas veces me han metido en esa cajita de ser influencer, que primero detesto la palabra, la etiqueta la detesto por sí misma. Yo no digo que no haya gente que comparta un buen mensaje, pero donde vaya la masa, ahí no es, porque ahí entonces quiere decir que un montón de gente está cambiando lo que es para calzar. Y eso no es, o sea, al menos yo no creo que sea así, como tengan que ser las cosas. Yo creo que cambiamos el mundo escuchándonos a nosotros y no afuera. Cambiamos el mundo aceptando que hay otros caminos. Cambiamos el mundo mostrándole a la gente que no siempre es como se dice que tiene que ser. Cambiamos el mundo siendo disruptivos. Cambiamos el mundo hablando de temas que nadie habla. Así es como cambiamos el mundo. No cambiamos el mundo comportándonos igual que todos los demás. No cambiamos el mundo apegándonos a decisiones que ya tomamos que ni siquiera ya resuenan. No, cambiamos en este momento. Yo agradezco haber encontrado el valor para querer caminar hacia otro lado, aunque ahí no venga la mayoría de gente. Y ese valor de creer que yo puedo cambiar de opinión, de que puedo crecer como persona, ser distinta, más auténtica, me ha permitido ahorita acompañar a otros. O sea, y a mí eso me parece como todavía se me vuela la cabeza. O sea, para mí este podcast es el responsable de que yo ahorita esté acompañando gente y se me vuela la cabeza porque es como seguir lo que yo quería seguir. Hice lo que quería hacer, aunque tal vez al principio tardé un montón en empezar, pero abrirme, porque esa es mi naturaleza y eso es este podcast. Y gracias a eso, yo hoy me estoy dedicando a otra cosa. Y tengo esa sensación tan hermosa de satisfacción de hacerlo y de felicidad porque me calza, porque me es congruente. Si en unos años eso deja de ser congruente, posiblemente lo dejo de hacer. Pero por ahora, agradezco todo como es. Y con amor suelto todas esas personas que en este momento ya se fueron de mi vida, que no esperaba. Suelto esas voces que querían aferrarse a algo que ya no resuena conmigo, aunque el año pasado sí lo hiciera. No me arrepiento de nada, porque todo siempre lo hice con amor. Y tal vez cada vez puedo abrazar más el ser incomprendida. Abrazo a esa Nati que es un libro abierto y que se deja ser vulnerable hasta enfrente de una cámara en diferentes niveles, pero que en todas las relaciones todo ha sido real
y que el no recibir eso de vuelta no sea motivo para que yo quiera cambiar quién soy. Que más bien me permita seguir caminando con esta autenticidad y que me permita también toparme con personas que sí estén dispuestas a ser vulnerables, a abrirse, a tener conversaciones profundas, a no darme siempre la razón, sino seguir su intuición, a no ser complacientes, sino más bien que me enseñen de su propia esencia. Abrazo todo eso y no cambiaría absolutamente nada de toda esta ola que ha sido el 2025, porque yo sé que me está llevando a un mejor lugar. Así que espero que sea lo que sea que ustedes también estén pasando, y si ustedes también han sentido esta energía como que nos revuelca o nos ha revolcado este año, abrazarla, porque ustedes también van para un mejor lugar. Si ustedes se atrevieron a ver esas señales y hacer los cambios y a cortar los vínculos que había que cortar, adelante, sigan así, porque todo esto nos va a llevar a encontrarnos a donde realmente debemos dirigirnos. Les mando un abrazo, espero que este episodio haya tenido sentido, porque en este momento ni siquiera sé si lo tuvo, y nos vemos en el próximo episodio. Que estén muy bien. Chao.